bajo una misma coinonía. Usted sabe cuál es, que es de adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Y vamos ahora, ¿cómo es que vamos a hacer, Carmen, ahora? A disfrutar de luz, a disfrutar el postre, ¿verdad? El postre. Gloria a Dios. Vaya buscando su Biblia en Romanos capítulo 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Bueno, ya, ¿verdad? Tenemos la pantalla ahí, gracias a Dios. Gracias a Jesús. Vamos avanzando, vamos. Es tiempo de crecer, como dijo el pastor Marcos. Tiempo de crecer. Sé que Beatriz oró, pero ayúdeme a orar, por favor. Padre nuestro, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre Santo. Padre, en esta hora vengo delante de ti, Señor, como pecador. Padre, pero reconociendo que en tu nombre hay poder, Padre Santo, y que tú perdonas y limpias y restauras, Padre. Padre, tú eres el único conocedor de nuestras vidas, y mi corazón eres tú quien lo escudriña, Padre. Por lo cual vengo desnudo, transparente delante de ti, Padre, para que tú quites toda carnalidad, toda inmundicia, Señor, toda cosa vana que pueda haber en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, Señor. Quítalo, mátalo, destrúyelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu fuego consumidor, que tu fuego del Espíritu Santo me queme, y por tu misericordia tú me restaures conforme a tu voluntad en esta mañana. No quiero hablar nada en absoluto que no haya sido entregado por ti, Señor. Llegó el tiempo y llegó la hora, Padre, en donde yo publicaré, yo exhibiré, Señor, tu palabra, y necesito que me vengas a ayudar en el nombre de Jesús, Padre, y que mis hermanos puedan estar prestos, preparados para recibir esta palabra, Señor, y que sea ministrado por ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un obstáculo, un pretexto, un familiar, una esposa, un hermano, un amigo, un vecino que se interponga contra el llamado? Yo te bendigo, hermano. Que se interponga contra el llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Yo creo que yo he tenido personas, hasta en mi propia casa puedo decir, que se han levantado en contra de ese llamado que Dios ha hecho a mi vida, para irrumpir con lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Nosotros somos evangelistas, predicadores de la palabra del Señor. ¿Cómo? Yendo a donde el Padre nos envíe a hablar las buenas nuevas de salvación. Y por esto hoy vamos a estar hablando qué voy a hacer o qué vas a hacer cuando un pretexto se opone a mi llamado. Romanos capítulo 12, versículo 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Bendita es tu palabra, Señor. Adán pecó y la muerte se extendió por todo el mundo. Por el pecado de Adán se extendió la muerte por todo el mundo. Ese fue peor que el COVID. Se extendió por todos lados. ¿Y qué hizo Adán de malo? ¿Qué hizo Adán de malo para que su pecado trajera
tanta desgracia y tanta calamidad a la humanidad. Y si yo le preguntara, usted respondiera ¿de qué manera? ¿Qué hizo Adán para que este mal se expandiera por toda la humanidad? Pero yo me preguntaba, ¿cayó rendido a los brazos de otra mujer extraña que no sea la de él? No, ¿verdad que no? ¿Se enredó en algún ocultismo, hechicería, brujería? No. Tampoco, ¿verdad? ¿Fumó alguna hierba extraña? ¿Verdad que no? ¿Se emborrachó, bebió tequila, ron? ¿Verdad que no? ¿Robó? No, ¿verdad que no? ¿Mintió? No, tampoco. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Por ahí Hansel lo dijo. ¿Cuál fue el pecado? Su desobediencia a Dios. Dice Primera de Juan, necesito que sea atleta hoy. Dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Pecar es sustituir la voluntad de Dios por la nuestra. Pecar, sustituir la voluntad de Dios por la nuestra. Amén. Dios dijo en Números capítulo 15, Números capítulo 15, versículo 27 al 31. Versículo 27 al 31, capítulo 15 de Números. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra. Entiéndase bien. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, usted dirá, ¿y qué es lo que está leyendo? Llega el día de hoy. Pero aquí vamos a entrar. Pero si la persona hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Aquí voy. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá ¿sobre quién? Sobre ella. Ahora bien, la palabra pecado, o el significado de la palabra pecado, entre nosotros hoy en día, o entre todos hoy en día, es muy mal interpretado, mayormente entre los cristianos, los creyentes. Para nuestra mentalidad evangélica, pecado es sinónimo de fornicación, ¿verdad que sí? Adulterio, ¿verdad que sí? Robo, asesinato, brujería, juegos al azar, dígase la lotería, los numeritos. En cambio, para Dios también lo es el odio, la codicia, la envidia, los pleitos y la falta de perdón, incluso más. Postergar o rechazar el llamado divino que Dios hace a nuestras vidas también es pecado. Entonces, si vamos
asunto un poquito más a fondo, Jesús en cierta ocasión habló una parábola. Mientras comía con el pueblo y con algunas personas, narró lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 20. Una historia narrada por Jesús que usted la ha escuchado y otras veces creo que la hemos compartido en esta iglesia, en esta congregación. Pero la palabra de Dios no importa las tantas veces que tú la repitas o las tantas veces que tú la expongas. Siempre hay un misterio revelado a tu vida y que algo nuevo Dios quiere hablarnos. Amén. El Evangelio de Lucas, su capítulo 14, versículo 16 al 20 dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Ruego que me excuses. Vamos a dejarlo ahí. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El hombre que preparó la fiesta, usted sabe que es Dios, ¿verdad? Y el siervo que fue a buscar a los convidados es Jesús. Y los invitados somos nosotros. Son los creyentes. Fue el pueblo de Dios en aquel entonces. Y el deseo del Padre era que todos los invitados participaran de la gran fiesta. Pero sin embargo, nadie asistió. ¡Qué deshonra! Debió sentirse deshonrado. Que usted prepare un gran banquete, una gran fiesta, y que todos estén avisados de que estamos invitados a un gran banquete y que te dejen plantado. Imagínense el dineral que Dios gastó. Allí habían tal vez copas de oro, vinos de bien caros, la mejor torta, el mejor bizcocho preparado con la mejor harina, el mejor cóctel de frutas, las mejores sillas, los mejores manteles. Imagínense la gran inversión que el Padre hizo y el esfuerzo de que el Hijo de Dios fuera a invitarnos y nosotros dejarlo plantado. ¡Qué deshonra! Lucas, el primero dijo: he comprado una hacienda. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Necesito ir a verla. En el versículo 18, he comprado una hacienda, en el 18, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Hay algo de malo en comprar una hacienda? Ahora, nótese, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Si tú la compraste, es porque ya tú la viste. ¿Por qué tú tienes que ir de nuevo a verla? Y no aceptar la gran invitación que te han hecho. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. No hay nada de malo en comprarla. No hay nada de malo en comprarla. Lo malo fue no obedecer al llamado de Dios. El hombre se quedó sin fiesta, se quedó sin cielo, se quedó sin bizcocho, se quedó sin nada en absoluto, sin salvación. Pero no por adúltero, no por fornicario, no por asesino, ni por narcotraficante, ni por ladrón, ni por mentiroso, sino porque no se sometió al llamado, a la autoridad que Dios le hizo. Cuando el interés por los bienes personales, por los bienes terrenales, llega a ser más importante
que la obediencia a Dios, mis hermanos, ¿usted sabe qué es? Pecado. Cuando el interés por los bienes materiales, por los bienes terrenales, es más importante que el llamado que Dios nos hace, estamos pecando. Estamos pecando. En el versículo 19, el otro invitado dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, nuevamente dijo, que me excuses. Su disculpa tampoco convenció al padre. Pero también te pregunto, ¿por qué? ¿Qué hizo de malo? Compró unas burras, unas vacas, unos chivos. No hay nada de malo en eso. Pero también te pregunto, si ya tú la compraste, ¿por qué nuevamente tienes que ir donde esas yuntas, esos bueyes? Ya. ¿Viste que está bien? Imagínate que tú tengas un abogado o un representante. Se supone que tu representante te da el visto bueno para que tú las compres, hasta por transferencia y lo que sea, y aceptas el llamado. Pero no, este tampoco aceptó la invitación del padre. Utilizó una excusa, un pretexto para no asistir. Tampoco fue que pasó la noche en fiesta, se dio una rumba. Tampoco fue que se transformó en una persona honesta o se fue al sicariato o derrochó dinero. Él no hizo nada de eso. Nada de eso. Invirtió literalmente en herramientas de trabajo, que no es nada malo. No es nada malo hacer esas inversiones. Su pecado también insistió en despreciar el llamado a servir, el llamado legítimo, el llamado divino a hacer la voluntad de Dios. Cuando el trabajo interfiere en nuestra vida espiritual y se vuelve más importante que hacer la voluntad de Dios, se vuelve más importante que obedecer a la voluntad de nuestro Padre eterno, ¿usted sabía también que es pecado? Es pecado. Y en el versículo 20, el otro invitado, otra excusa, otro pretexto: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Usted sabe por qué no puedo ir? Se va a hacer. Tengo que ir a mi luna de miel, tengo que ir a Dubái o al resort o a Punta Cana o donde quiera que sea a disfrutar mi casamiento. Pero ¿quién fue que te llamó? ¿Quién fue que te hizo el llamamiento? En tu boda tú gastaste 10 pesos, pero ¿cuánto dinero gastó tu padre para ese banquete? Hablándote de lo literal. Pero ¿hay algo de malo en casarse? No, es bueno casarse, ¿verdad? Pero si lo es, no es pecado, pero también lo es pecado cuando tú tienes un llamado y no cualquier llamado, y tú pones aún en medio tu relación, tu esposa, tu hijo, el casamiento, el lavarte la cabeza, el pintarte la cara, ¿verdad? Todo lo que se dice, maquillarte. Allí con esto es pecado. Cuando el deseo de agradar a nuestro cónyuge es más importante que hacer la voluntad de Dios, eso es fatal, eso es terrible, eso
Eso es un pecado, miren. Gloria a Jesús. Escoger los lazos familiares a expensas del llamado de Dios es pecado y acarrea, atrae, nos amarra a grandes consecuencias. Nos amarra a grandes consecuencias. A veces te sientes pesado, a veces te sientes distraído, a veces te sientes que no avanzas, que algo te ala, a veces te sientes entre la espada y la pared, pero son consecuencias que estás arrastrando, que te están atrayendo a un precipicio, porque tienes el llamado. ¿Sabes quién te llamó? Pero estás volteando, estás poniendo excusas, estás poniendo pretextos, estás haciendo cosas incoherentes, innecesarias, solamente para obstaculizar el llamado que Dios te ha hecho. Y cuidado, no porque es mi esposa, no porque es mi matrimonio, pero hay veces que el matrimonio, hay veces que tu cónyuge va a irrumpir contra lo que ya el Padre ha dicho de ti. Porque si Dios te dijo que fueras a la invitación para la fiesta, ¿qué tú crees que allí va a haber? Que mi cónyuge, mi esposa, mi esposo no tiene el traje, no tiene los zapatos, no tiene el vestido o no tiene con qué ir. Varón, vaya como sea. Vaya como sea. Y si ella no está lista o si él no está listo, coja su cartera y váyase. La invitación es para todos. La invitación es para todos. Para todos. Pero, siervo, hay que salvarse. Póngase serio. A la mujer de Lot se le dijo, no mire para atrás. Y ella miró, ¿y qué le pasó? Le dieron un casamba. Ahora vamos para el Edén. Vamos al Edén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Escoger los lazos familiares a expensas del llamado de Dios es pecado y acarrea grandes consecuencias. Si no estamos de acuerdo, vamos a ir al Edén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo leo de nuevo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2:14. Primera de Timoteo capítulo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán desobedeció porque su esposa había comido y quería que él hiciera lo mismo. Adán desobedeció porque su esposa había comido. Adán desobedeció porque Eva fue invitada y ella quería tener un pretexto para que Adán no fuera. Pero Eva le recogió toda la ropa. Eva le quitó los zapatos. Eva fue un obstáculo para que Adán no fuera a la gran fiesta. Y Adán, quedándose, desobedeció. Pero ¿qué pasa? Adán
Adán prefirió agradar a su esposa. Adán pudo haber sido salvo. Adán pudo haber sido perdonado. Adán pudo haber hecho la voluntad de Dios. Adán pudo haber sido obediente. Tú dirás, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Adán, ¿qué se le dijo? ¿Qué se le dijo a Adán? Y si yo te digo a ti que robar es malo, ¿tú vas a robar? Entonces, ¿qué debió hacer Adán? No comer. No comer. Ahora, Adán quiso proteger a su costilla. Adán quiso proteger a su esposa para no dejarla sola, para no dejarla que le sucediera algo. Adán dijo, déjame yo comer con ella para protegerla. Déjame yo ir al agua. No, que no se condujo. Usted se imagina, Adán se sabe que después tiene que aguantarlo. ¿Que si Adán? Adán era lo que era manzana y después va a tener que aguantarlo. Llevando el plato material aquí en la tierra. No, porque a donde te quiero llevar es, cuando un pretexto se interpone al llamado que Dios hace a tu vida, óyeme, y tú no te das cuenta lo que tú vas a acarrear, lo que tú vas a traer, las consecuencias que van a venir a tu vida. Si tú lo ves de esta manera, Adán pudo haberse salvado. Adán pudo haberse escondido, pudo haberse embalado, porque Dios le dijo, no comas. Dios le dijo, no comas, tú no comas del fruto prohibido. Pero al momento de él ver a Eva con la manzana en la mano, o con el pepino en la mano, con la lechuga en la mano, ¿qué debió hacer Adán? Hacer el capuchino. Entonces, por esto yo te digo que Adán pudo haber sido salvo. Adán se pudo haber salvado, pero por complacer, pero por agradar, pero por hacer sentir bien a su esposa, para que su esposa se sintiera la cobertura de parte de Adán. Está buena, y mira, no hemos muerto, no nos ha pasado nada, el cielo no se nos cayó. Bueno, vamos a ir para adelante. Pero ¿qué se le dijo nuevamente? Te repito, ¿qué se le dijo a la mujer de Lot? No mirar atrás. Pero también se lo dijeron a los hijos. También se lo dijeron al mismo Lot. Cuando Lot vio a su mujer, al mirar atrás, hubo pereza, hubo lamentación, hubo algo que lo detuviera para ir detrás de su mujer. En ese momento, Lot obedeció. Lot fue obediente y no miró. Se me quedó Beatriz. Se me quedó Beatriz. Pero yo seguí el camino que el Padre tenía determinado para mí. Yo fui obediente. Yo me salvé. Yo fui al banquete y no fui a la invitación. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Adán comió la fruta también? ¿Por qué Adán se quedó y no fue a la invitación que el Padre le hizo? ¿Por qué Adán no fue al banquete y prefirió quedarse comprándole los zapatos a Eva en el mercado, en la tienda? O ¿cómo es esta tienda? Bueno, donde ustedes compran los zapatos. Marshall. A su nombre. Entonces, mis hermanos, habrán pretextos, habrán circunstancias, habrán excusas que no van a querer irrumpir contra el llamado que Dios nos ha hecho y la invitación que Dios nos ha hecho. Yo recuerdo que una vez
Bueno, fue una vez porque no se volvió a repetir, claro está. Eso está mal dicho. Una vez llegó un momento que alguien falleció. Y quien tocaba ministrar la palabra, había un congreso de 3 días. Y quien tocaba ministrar la palabra, creo que fue su papá, su mamá o su esposa que falleció. Y estaba la iglesia llena hasta los parqueos. Habían pantallas afuera proyectando, porque había muchas personas. Allí iba a estar Dani Berríos, allí iba a estar Isabel Valdés, etcétera, etcétera. Y llegó la noticia al pastor antes que al predicador. La mamá, la esposa, el papá del pastor fulano falleció. Y eso es como que estamos así de frente, ¿verdad? Y vemos el celular y todos nos golpeamos. Y yo miro a Rafael, yo miro a Willa, yo miro a Wanda, yo miro a Miguel. Y todos nos miramos como quien dice, ¡ay! ¿Y ahora? Llegó el mensaje, o el pastor como va a subir, el predicador, va a subir al altar, y mientras va subiendo, toma la Biblia, y parece que va a abrir el bosquejo de lo que va a predicar, y lo primero que ve el mensaje, lo abre y dice: Jehová Dios, Jehová quitó, mas sea el nombre de Dios bendito. Y allí hubo un mover, allí hubo una presencia, allí hubo un intelecto. Wow, pero yo lo sabía, tú lo sabías, el pastor lo sabía. Pero ¿cuál era el llamado de ese pastor ese día? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya murió. Entraste a la invitación, entraste a la fiesta, entraste al gran banquete y vas a ir desesperado, corriendo. Cuando Dios te llama, no desprecies por un pretexto el llamado de Dios. Gloria a Jesús. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué hizo Jesús? Fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la cruz. ¿Por quiénes? ¿Había allí algún justo dentro de Jesús que le rodeaba? No. ¿Había alguien que mereciera que Jesús muriera por él en aquel momento? El mismo Pedro lo negó 3 veces. Los mismos discípulos se escondieron. Los mismos discípulos menguaron. Los mismos discípulos no siguieron haciendo las mismas cosas, las mismas costumbres. Así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En otra palabra, todos fueron hechos desobedientes a la autoridad de Dios por el pecado que hubo en el Edén, por la desobediencia que hubo en el Edén. ¿Qué pecado tan grave es no someterse a la voluntad de Dios? Pero yo
estoy siendo bendecido. Yo estoy respirando todos los días y amanezco vivo, porque Dios es un Dios misericordioso. Obedecer es tan importante como creer. Sabemos que para ir al cielo tenemos que creer en Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra creer, ¿qué significa? Significa obedecer, significa obediencia. Todo aquel que cree es todo aquel que obedece al Hijo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos asumimos que la simple oración del pecador, o muchos allá afuera consideran que esta oración del pecador, de tú confesar y arrepentirte, ya con esto tú serás salvo, ya con esto es suficiente para entrar al reino de los cielos. Ya con esto es suficiente. Pero si la fe por sí sola salvara, no habría necesidad de obedecer. Si por esta confesión que hicieran las personas, no habría necesidad de obedecer, ni de congregarse, ni de hacer la voluntad del Padre. Pero habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Mateo 7, varón. Mateo 7, 21. Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, en definitiva, la clave a la felicidad está en un oído obediente. Está en un oído obediente. Eclesiastés capítulo 12:13. La clave de la felicidad está, de la felicidad eterna, está en un oído obediente. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Esto es el todo de la mujer. Eso es el todo de los niños, de los jóvenes. Eso es el todo de la humanidad. Ahora, vamos a ver para con aquellos que rechazaron esta invitación. Dice Lucas 14:24: porque os digo que ninguno de aquellos hombres fueron convidados. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará
de mi cena. Se quedaron sin fiestas, sin cielo y sin Dios. No por inmorales, ni estafadores, ni corruptos, ni delincuentes, porque eran personas serias, eran personas honestas, eran personas de buen testimonio, de reputación, eran personas pudientes, porque mira, compraron fincas, ganados, se casaron, tuvieron un casamiento extraordinario. Eran personas dignas, eran personas de paz, eran personas de buen parecer, eran personas aptas. ¿Y qué hicieron? Prefirieron lo vano, lo material, lo pasajero. Prefirieron una excusa, un pretexto a aceptar esta invitación. ¿Y qué pasó? Se quedaron sin cielo, se quedaron sin vida eterna, se quedaron sin el banquete, sin el manjar y lo mejor, la vida eterna. Sus justificadas excusas no sirvieron para evitar el infierno. Mis amados hermanos, cuando Dios nos llame al servicio, lo más sabio es aceptar sin excusas y sin demorar ir a esa invitación. Vaya como sea que allí, le aseguro, como el buen banquete fue preparado, allí habrá algo especial para ti. No despreciemos. Muchas veces lo hemos hablado en esta casa. Y mira que todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado y lo sabemos. Todos. Ahora está de mí el yo aceptar el reto. La semana pasada hablábamos. Dios no te va a llamar a ti por tus anillos, por tus diplomas y porque tú tengas experiencia para tú cuidar la consola, porque tú seas un ingeniero en sonido. Dios no te va a llamar a ti para con eso. Ahora, si ya lo eres, gloria a Dios. Ahora, si Él te llama, aún tú teniendo esos títulos o esos reconocimientos, Él te eligió. Y como elegido de Dios, al llamado de Dios, ¿tú qué debes hacer? Obedecer. ¿Y quién te va a capacitar para tú apoyar la máquina, la consola, la computadora o el sonido? ¿Quién te va a capacitar? Yo. Por favor, yo no sé ni mover la palanca para eso. Quien te va a capacitar es Dios, porque Él te llamó, Él te eligió. Y créeme que la mayor capacitación que recibimos es la de Dios. Amén, gloria a Jesús. Hablábamos la semana pasada. No seamos como Moisés, porque Moisés en un momento fue y buscó a alguien para que le acompañara. Moisés, ¿y a quién fue que se le hizo el llamado? Perdóname que mencione tu nombre, pero Jorge, ¿y a quién fue que se le hizo el llamado? Pero Kenia, ¿a quién fue que se le hizo el llamado? Gloria a Jesús. La invitación está en tus manos. Que no hayan excusas ni pretextos. Adán comió la fruta, tú te puedes salvar, porque ya Adán, ya Eva la comió. Ya Eva la comió. Tú no has comido. Y si fue Dios que te llamó al ministerio, ¿por qué no vas? Tú no tienes que ver la cocina. Aquí había algo cuando empezamos. ¿Y ahora qué tus ojos ven? De todo. ¿Y de quién es la gloria? ¿Y a qué
estamos llamados a crecer. Entonces, porque tú no veas el crecimiento, te vas a quedar en tu casa. Porque tú no veas la abundancia, te vas a quedar en tu casa. Gloria a Jesús. Varón, usted está en el barco, no se vaya. No se vaya. Tu capacitación y la invitación vino de parte de Dios. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta mañana, que nosotros podamos estar firmes, afianzados a esta invitación que el Padre nos hizo. Que no busquemos excusas ni pretextos. O cuando esas excusas y esos pretextos vengan, las rechacemos. Y que podamos entender que también pecamos cuando no somos obedientes al llamado de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Qué privilegiados seríamos que nosotros fuéramos esos obreros, que repartiéramos su viña, que cuidáramos su viña, que sembráramos la viña del Señor. Qué privilegio sería que nosotros reconociéramos que el Padre nos llama a trabajar hoy. La Biblia dice, en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Padre espera que sus hijos también trabajen y sirvan hoy. Muchos de nosotros no nos atreveríamos a decirle a Dios, voy. No quiero ir a trabajar. Muchos de nosotros no nos atreveríamos a decirle al Señor, no quiero ir a trabajar en tu vida. Usted sabe por qué. Gerald, mañana ve a evangelizar, o ve a predicar, o ve a trabajar en la obra del Señor. No, Padre, hoy no puedo. No me atrevería a hacerlo. Pero soy muy rápido en decir voy. Soy muy rápido en decir voy. Pero nos demoramos. Me demoro en hacerlo. Y esto dilata el cumplimiento con la misión, aplaza el cumplimiento del deber. El trabajo se acumula y nuestro tiempo para realizarlo disminuye. Y estamos atrasando todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. La voz de Dios dice, ve a trabajar hoy. Y la voz del Espíritu Santo también agrega, en Hebreos 3, 7 y 8 dice, si oye hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Gloria a Jesús. No endurezcamos nuestros corazones. Seamos obedientes al llamado, porque somos privilegiados en escuchar la voz de Dios. Pero no te sientas que tú no estás capacitado, porque Dios te capacita. Porque fuiste elegido a ese gran banquete, a esa gran invitación. Padre de la gloria, Señor, ayuda a que nuestros corazones se entiendan, Señor, que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
tan lindo que es caminar en obediencia, pero nosotros te fallamos. Nosotros te fallamos porque vemos que es una carga muy dura, muy pesada, y no queremos, Señor, descansar en ti. No queremos entender que no es con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, Padre. Pero te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos capacites en todo. Que tú nos capacites en todo. Y que podamos hacer lo que a ti te agrada. Creer, pero también obedecer. En el nombre de Jesús.